Nosotros estamos en pleno 47 foro de debate de la Fundación Trías, lo cual da cuenta de un trabajo que ya se prolonga en el tiempo y que nosotros consideramos que es un modesto pero un sólido aporte a la reflexión de los temas nacionales e internacionales. Y hoy, dentro de nuestra programación, que con seguridad ustedes vienen siguiendo por los medios, canales de comunicación con los cuales nosotros informamos nuestras actividades, hoy nos toca, o les toca a los panelistas, encarar el tema del papel de las empresas públicas en la transformación del Uruguay productivo. En general, nosotros vamos por el camino de pedirles a los panelistas que se refieran a los logros que han llevado adelante, que han concretado los gobiernos progresistas, cuáles imaginan que son los objetivos que hay que replantearse para profundizar estas transformaciones, qué medidas políticas, económicas deben adoptarse para cumplir con esa profundización de las transformaciones, cuáles son los actores sociales que consideran, que identifican, y cómo esos actores sociales deben involucrarse en estos procesos. Yo creo que además, encarando el tema de las empresas públicas, bueno, que en su gran mayoría además son entes que tienen una finalidad productiva y comercial, hay que también evocar algo que surge en la reflexión y también en el intercambio de ideas y en el debate, que es el proceso de las terciarizaciones que se han ido produciendo, y lo que algunos señalan como un peligro de una privatización indirecta que podría estar en curso. Yo creo que ese es un poco el menú. Nosotros tenemos 3 panelistas. Pablo Rocha, que se va a sumar, que avisó que está un poco atrasado. Gabriel acaba de avisar que llega. Que sé que 5 minutos. Entonces, pero le vamos a pedir a Gabriel Portillo, que ha sido dirigente de AUTE durante mucho tiempo y que es el responsable del Frente Sindical León Duarte del Partido de la Victoria del Pueblo, que comience. Después va a estar Pablo, que hace parte del staff del Instituto Cuesta Duarte, y va a cerrar la primera ronda de intervenciones Yerú Pardiña, que es ingeniero agrónomo, ha sido diputado, secretario general del Partido Socialista, en la actualidad se desempeña como senador suplente del Partido Socialista Frente Amplio. Así que, Gabriel, yo te paso el micrófono. Mira lo que dice acá, aproximes el micro más. Bueno, así está bien. Bueno, yo quiero agradecer a los compañeros la invitación, y vamos a hacer una rápida mirada desde nuestro punto de vista de algunos tópicos que entendemos tienen que ver con las empresas públicas, partiendo de la base que la creación de las empresas públicas en Uruguay está vinculado a la evolución histórica del Estado moderno uruguayo, y que por otra parte crecieron no compitiendo con los privados, sino sustituyendo a los privados en el desarrollo de un conjunto de servicios públicos imprescindibles para la población. Y eso, y por qué me desvío un minutito, y eso por qué es importante. Bueno, eso fue de alguna manera matrizado en la sociedad uruguaya de forma tal que en uno de los momentos de más tensión en el proceso de la década de los 90, en plena era neoliberal, cuando quisieron privatizarlas, el pueblo uruguayo dijo que no, y
Y quiero decir que no dijo que no porque era una mentalidad conservadora. Es decir, dijo que no porque el papel social asociado a las empresas públicas era lo que estaba en debate. Entonces, ¿qué ha pasado de ahí hasta acá? Su rol de pronto ha cambiado, ha variado en lo que tiene que ver con ingresos y gastos. Y a partir del 2005 hubo que remontar todo un proceso de desmantelamiento de las empresas públicas, de privatización de algunas, porque en algunas tuvieron éxito, en otras no. Caso del puerto, por ejemplo. Y las que no pudieron, la línea de desarrollo fue desinversión, desmantelamiento, congelación de ingresos. Y lo primero que hubo que hacer fue regularizar una cantidad de trabajadores que estaban en las empresas públicas con figuras que eran insólitas, con 10 años de antigüedad, becarios, pasantes, y eso se regularizó en el primer presupuesto del gobierno progresista en el 2005. Y no es menor. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad pensar una empresa en donde no haya trabajadores no es concebible. Bueno, por lo tanto, había una desinversión y por otro lado un congelamiento de ingresos de los trabajadores de las empresas públicas, y eso afectó notoriamente todo el desarrollo de las empresas públicas, y sobre eso hubo que trabajar, sobre los nuevos ingresos, las nuevas formaciones y las inversiones. En algunos sectores hacía 15 años que no se invertía absolutamente nada, por lo tanto también es una educación y un proceso de aprendizaje, porque hubo que hacer licitaciones que nunca se habían hecho, hubo que hacer concursos que no se habían hecho, es decir, hubo todo un desarrollo que a veces se pasa muy de largo, pero que las empresas lo sintieron, y que además los trabajadores de las empresas aprendieron, porque hubo toda una generación que se perdió ese expertise, esa capacidad de desarrollar internamente la administración de las empresas. Eso, luego lo que hemos visto, sobre todo en los últimos tiempos, es que el desarrollo de las inversiones públicas fue dispar según las empresas. Lo voy a hacerlo muy rápido, pero ANCAP, Antel y OCE tuvieron una línea de trabajo y UTE tuvo otra. UTE incluyó a los privados en lo que tuvo que ver con las inversiones estratégicas para el país. Y hoy nos queda una matriz de la generación eléctrica con un 40% en manos de privados. Está bien, fue eólico, pero son privados. Un 40% de esa producción de energía eléctrica es privada. Hasta ese momento nosotros teníamos 100% de la generación en manos del Estado. Pasamos del 100, bueno, tenemos con otras adiciones que no voy a mencionar porque no estamos hablando acá de la UTE, pero que hacen también a una gestión distinta, a una mirada de la gestión distinta a cómo veníamos. Porque esa introducción de privados tiene como consecuencia presiones, negocios que antes no se desarrollaban. Como por ejemplo la obligatoriedad de compra de la energía eléctrica producida por los privados, aunque nosotros tengamos agua en nuestras represas. Y se ha producido en más de una ocasión de tirar agua en las represas, porque como de todas formas compramos la energía de lo que producen los eólicos, bueno, y las diferencias económicas son muy grandes. Mientras al eólico le pagábamos $82 el megavatio, nuestras máquinas funcionaban con $7 y $8. Por lo tanto, todo eso, hay una nueva forma de administrar lo que se dice el negocio, en este caso eléctrico. Bueno, acá sabemos que lo que pasó, Antel tuvo un gran desarrollo en el tema de fibra óptica, es decir, pero por ahí vinieron las inversiones del Estado. Por eso hacía esa diferenciación, porque es muy notoria
en torno a cómo en unos intervinieron una lógica de desarrollo y en otra intervinieron otros. Posiblemente también sea por el rubro, por la actividad que ha permitido a unos y a otros hacer, pero eso habría que mirarlo un poquito más en detenimiento. Bueno, esto que además hay otros actores. Un actor fundamental son los trabajadores. Los trabajadores fueron un actor fundamental en defender las empresas públicas. Y luego el desarrollo del gobierno progresista trajo un elemento central que tiene que ver con la ley de negociación colectiva para el sector público. Y en particular el sector de las empresas públicas. Allí, por parte de los trabajadores hubo, digamos, propuestas de transformación, propuestas de reestructura de las empresas y aportes en torno a cómo seguir en el desarrollo de las distintas áreas que las empresas públicas tenían. Y en algún momento vamos a tener que hacer un balance de la actuación de esta negociación bipartita y de la gestión de los distintos directorios frente amplistas en cuanto a la aplicación de la ley de negociación colectiva para el sector público. Creo que nos merecemos un balance porque parte de los grandes problemas y de los grandes conflictos que tenemos en el sector público, en particular en las empresas públicas, está muy vinculado a una interpretación, a cómo interpretan en términos políticos los directorios de las empresas públicas el desarrollo de la negociación colectiva, y obviamente ese desarrollo de la negociación colectiva es muy, muy débil. No, tampoco voy a entrar en eso porque estábamos hablando, pero hace poco fueron los compañeros de la mesa de ente a la Comisión de Legislación del Trabajo del Diputado, y una de las cosas que decían era que en realidad había una tranca formidable con respecto al cumplimiento efectivo de la ley de negociación colectiva para el sector público. O sea que en algún momento tendríamos que sentarnos a ver qué es lo que pasó allí, qué es lo que no está funcionando y que a veces colide fuertemente con el objetivo de haber colocado una ley para que los trabajadores se incorporaran a la discusión, por ejemplo, de los presupuestos de las empresas públicas. Y eso no se ha podido llevar adelante hasta ahora. A partir del 2015 tenemos otros temas también, ¿no? Tenemos un tema de que, bueno, el enlentecimiento de la economía, está bien así, produce de alguna manera un ajuste en las inversiones, un ajuste en los gastos, y además, algo que nosotros, ninguna de estas cosas estamos de acuerdo, pero también en una cuestión muy importante, y es el ajuste del ingreso de personal. Cada 3 trabajadores que se van, solamente se ocupan 2 puestos de trabajo. Eso aparentemente parece ser una reducción de trabajadores, pero lo que visualizamos es un aumento de la tercerización. Por lo tanto, no es que no se precisan los 3 trabajadores, sino que cumplimos con la ley, con las tercerizaciones, cumplimos con el trabajo contratando a empresas que suministran mano de obra mucho más barata, sin las condiciones laborales adecuadas, sin los implementos de seguridad adecuados, es decir, toda una suerte de gestión barata de la mano de obra. Algunos decían que esa es una de las virtudes que tiene la empresa privada, que explota mejor la mano de obra que el Estado. Entonces, bueno, eso tiene para nosotros también un significado muy importante, porque es otro de los actores fundamentales de las posibilidades de desarrollo de las empresas públicas en un cambio de matriz productiva. Es impensable no incorporar a los trabajadores en esta mirada. Y voy a tirar 2 cositas para ir, algunas cuestiones que me parece que quedaron pendientes de discusión.
una por lo menos, que es el poder de compra de las empresas públicas y la concepción del desarrollo nacional. Para nosotros la idea de empresas públicas también tiene que estar vinculado al factor de desarrollo nacional. Es decir, asegurar un control nacional de los recursos claves, garantizar suministro de insumos estratégicos, actividades productivas que se desenvuelvan en el país, promover incorporación tecnológica. Bueno, esto se puede hacer desde las empresas públicas, mediante su poder de compra. Todas compran insumos y son muy importantes porque tienen mucho peso económico en la sociedad uruguaya. Por lo tanto, la demanda interna va a generar empresas nacionales, incluso se podría pensar en centros de investigación científico-tecnológico. Bueno, colocar las empresas públicas alineadas al desarrollo nacional nos parece muy importante. Podemos poner algunos ejemplos que no son de este último periodo, pero que hemos visto cómo empresas nacionales pierden una licitación en una empresa pública por un 10% de diferencia de precio. Se contrata en lugar de una empresa nacional una extranjera y la empresa nacional cierra y manda sus trabajadores al seguro de paro. Entonces, ese 10% que la empresa pública se ahorró, veamos en el contexto del país quién terminó perdiendo. Y eso ha sucedido con algunas empresas. Hay otras que han podido sustentarse a partir de trabajar para empresas públicas. Y voy a poner un caso positivo que es, por ejemplo, la empresa de transformadores MAC. Ese es un ejemplo de cómo asegurando UTE comprar los transformadores pequeños a esta empresa cooperativa o en realidad industrial nacional, sobrevive. Bueno, esto nosotros pensábamos también ya en una propuesta en torno, le habíamos puesto un nombre para decir de alguna manera que no es un fondo, que es un polo público de inversiones. Nosotros decíamos, bueno, el desarrollo de las empresas públicas puede llegar a posibilitar la posibilidad de un polo público de inversiones que sumen sinergias las distintas empresas públicas y que de ese polo público de inversiones surja la posibilidad de tener dinero fresco para inversiones. Es una propuesta que necesitamos discutirla mucho más, pero esta es un titular que nos parece interesante. Nosotros lo vimos en Francia, por ejemplo, con un polo público de inversiones en el sector de energía de todas las empresas públicas francesas, para evitar una privatización, para evitar préstamos del exterior y generar desde esos mismos recursos política, inversión pública. Termino diciendo que en realidad, si en el marco de la defensa del trabajo nacional y del desarrollo de una estrategia de dinamización de la economía y del empleo, las empresas públicas no solo van a cumplir su meta específica para las cuales fueron creadas, sino también van a colaborar en un bienestar público mucho mayor. Así que eso es un debe todavía que no hemos podido generar sinergias ni coordinaciones siquiera. Tengo muchos ejemplos de cómo ni siquiera hemos podido coordinar UTE y ANCAP para el desarrollo de una política energética en donde UTE no coloque un motor en el que nosotros no tenemos, en donde ANCAP no tiene capacidad para llenar de combustible y tenemos que importar el combustible. Entonces, eso requería de una coordinación que en el primer gobierno sí hubo una coordinación, quedó medio en agua de borraja todo eso, pero bueno, otro ejemplo de descoordinación interna es las políticas
de inversión extranjera por la vía de los molinos eólicos y el mantenimiento de la planta regasificadora, es decir, podemos hablar de eso también, que deja mucho que desear en lo que tiene que ver con una coordinación efectiva, de lo que tiene que hacer ya no con otra empresa, sino dentro de la propia UTE. Pero yo dejo por acá, agradezco a los compañeros.